Hola, ¿qué tal? Bueno, en el presente video vamos a hablar un poco sobre lo que es la ontogénesis del sistema nervioso. En términos muy prácticos, podríamos decir que para que haya un desarrollo del sistema nervioso, pues previamente tuvo que haber acontecimientos antes de la formación de la sinapsis, es decir, procesos independientes de la actividad cerebral. Estos acontecimientos tempranos son los que comprenden la formación de un organismo a partir de dos células germinales. De esa manera, obviamente, vamos a establecer el desarrollo del sistema nervioso en el embrión en una fase temprana y, obviamente, la generación de las neuronas. Entonces, vale la pena preguntarnos qué es ontogénesis. Ontogénesis se refiere al proceso evolutivo de un individuo dentro de su misma especie, desde que es la fecundación hasta la etapa adulta, y en ese momento es cuando se va a detallar el proceso evolutivo del sistema nervioso desde su fecundación. Entonces, en este video la intención es justamente ir explicando cómo se da todo este proceso. Bueno, comencemos por la fecundación, ya que esta se va a dar cuando dos células germinales, el óvulo y el espermatozoide, se van a fusionar. Podríamos decir que comienza la generación de un nuevo individuo. Esta combinación entre el espermatozoide y el ovocito va a crear a un cigoto, una célula que tiene una carga genética completamente distinta a la del padre y de la madre. Aproximadamente 12 horas después de la fecundación, el cigoto va a comenzar un proceso que se llama segmentación. De esto se va a producir montones de otras células que vamos a conocer como blastómeros. Alrededor del tercer día de fecundación se va a dar una tercera división celular y el cúmulo de blastómeros se va a llamar mórula. Esto porque ahora se trata de 12 a 32 blastocistos. Una mórula se parece a una mora. Después del cuarto día, la mórula se llamará blastocito por el cambio de formación en las células. Este blastocito se va a formar por un espacio en el medio de dos cúmulos celulares y es donde se va a producir una célula específica con la parte interna. Se originarán los tejidos del embrión llamada cavidad blastocística y una masa celular externa que dará lugar al trofoblasto. Estas células de la masa interna van a recibir el nombre de embrioblasto. En los siguientes días, el trofoblasto va a generar dos capas más, el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. A su vez, el embrioblasto también presenta dos capas, el hipoblasto y el epiblasto, donde se genera la cavidad amniótica. Finalmente, durante este periodo se forman dos cavidades, la amniótica y la del saco vitelino. ¿Qué es la gastrulación? Bueno, hay un periodo de cambios importantes. Se producen tres capas germinativas que conocemos como ectodermo, mesodermo y endodermo en el embrión. Esto es lo que conocemos como gastrulación. En ese proceso comienza con la formación de la línea primitiva en la superficie del epiblasto. Las células migran hasta la línea primitiva. Cuando la alcanzan, toman una forma redondeada para posteriormente desprenderse. Después se deslizan por debajo del hipoblasto. A esto vamos a conocerlo como invaginación. Conforme aumenta el número de células que se deslizan por debajo, comienza a desplazar al hipoblasto generando el endodermo embrionario. Otras células se sitúan en el epiblasto y el endodermo generando al mesodermo. Por último, las células que se quedan en el epiblasto darán lugar al ectodermo. Y del ectodermo pues va a surgir el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, el epitelio sensorial, ojo, nariz, oído y dermis. En el mesodermo, a partir de la tercera a quinta semana, se forman pares de somitas que formarán la columna y músculo. De la tercera a la octava semana, el endodermo se forma principalmente el tracto gastrointestinal y la mayor parte de los órganos y sistemas. A esto se va a llamar organogénesis. Neurulación. Se define la notocorda como un eje de organización y simetría en el embrión que se origina de las células mesodérmicas cilíndricas, la cual se extiende a lo largo de la línea media, y esta estructura induce a que células del ectodermo que las recubren se diferencien a células neurales precursoras, las cuales se organizan en una estructura llamada placa neural. Este proceso es lo que vamos a conocer como la neurulación.
Después las crestas neurales se elevan, forman pliegues, estos pliegues se elevan aún más y crecen hacia esa línea media. Se fusionan y se forma lo que es el tubo neural. Esto es muy importante, pues la fusión de los pliegues neurales se produce en dirección rostral y caudal hasta tan solo quedar abiertas unas áreas pequeñas en ambos extremos del neuróporo rostral y neuróporo caudal. A los 28 días de desarrollo, el tubo neural se ha cerrado y su extremo rostral se ha dividido en 3 cámaras conectadas entre sí. Estas se van a convertir en ventrículos, mientras que el tejido que las rodea da origen a 3 vesículas primarias, a partir de las cuales se va a desarrollar el encéfalo. Estas van a ser prosencéfalo o cerebro anterior, mesencéfalo o cerebro medio y rombencéfalo o cerebro posterior. Cuando el embrión ya tiene 5 semanas de edad, el prosencéfalo se divide parcialmente en otras 2 vesículas secundarias como el telencéfalo o ya cerebro terminal con 2 hemisferios cerebrales primitivos y el diencéfalo, que es la porción caudal del prosencéfalo donde se desarrollan 3 bordes que posteriormente vamos a llamar epitálamo, tálamo e hipotálamo. Alteraciones en el neurodesarrollo. Son los trastornos que se generan en ciertos momentos durante el desarrollo del sistema nervioso. Principalmente vamos a encontrar anomalías congénitas del encéfalo y de la médula espinal. En el caso de la médula vamos a tener una espina bífida si hay anormalidades congénitas en las cuales los arcos vertebrales no se cerraron antes del nacimiento. Esta alteración se debe a la ausencia de las porciones dorsales de una o más vértebras que flanquean la médula o por falta de fusión de ambos arcos para completar el agujero vertebral. También podemos tener la espina bífida oculta, que es la forma de menor gravedad. Se presenta un defecto de origen mesodérmico en el cual una o más vértebras no se cerraron adecuadamente y aunque no existe un compromiso de la meninge ni de la médula espinal, pues esta condición incluso puede pasar desapercibida. También se puede corregir mediante. Las anomalías congénitas del encéfalo van a ser por el cierre del tubo neural principalmente. Vamos a tener 4. 1. Anencefalia. Es un trastorno en el interior de la cabeza y básicamente nos refiere a una ausencia de cerebro. La mayor parte de los embriones anencefálicos se abortan, aunque si llegan a término, pues muchos mueren al nacer. 2. Hidrocefalia. Es una alteración que se debe a un aumento de la cantidad de líquido cerebroespinal circulante en el sistema ventricular. Es una acumulación de líquido dentro del cráneo que lleva a que se presente hinchazón del cerebro. 3. Microcefalia. Es una alteración en el tamaño de la bóveda craneal que es más pequeña de lo normal, pero el tamaño de la cara es normal, razón por la cual el encéfalo no puede desarrollarse de manera adecuada. Y 4. Agenesia del cuerpo calloso, que es una ausencia total o parcial del cuerpo calloso, que es la principal vía de conexión de los hemisferios cerebrales. Todas estas tienen diferentes alteraciones, pueden ser convulsiones, pueden ser disfunciones cognitivas, ceguera, sordera, etc. Con esto finalizamos nuestro video de la licenciatura de Psicología, primer semestre, en la asignatura de Introducción.